Bueno, vamos a continuar aquí con esta grabación entonces. Bueno, retomo entonces el impacto de este modelo en las jóvenes ciencias sociales. Bien, el impacto en este punto, digamos, las repercusiones en este punto permitieron, por un lado, poder desarrollar esta idea de la especificidad de las ciencias sociales, ¿no? Es decir, bueno, poder empezar a pensar que estas ciencias tienen un objeto con características diferentes a las otras ciencias naturales y demás, y que son tan legítimas como las otras. Poder empezar a pensar en nuevas teorías, y en esto, digamos, es bastante punta, digamos, lo que hace la Escuela de Frankfurt, que ya lo vamos a ver prontamente, cómo ellos van a replantear el concepto de teoría y lo van a reconvertir o lo van a ampliar y lo van a precisar y lo van a reconsiderar, porque no es que sea un desarrollo del anterior, sino que justamente muestra otra forma de entender las teorías, y que las van a denominar las teorías críticas. La Escuela de Frankfurt, al igual que la Escuela Francesa, que son las dos escuelas que vamos a ver posteriormente, nosotros tomamos aquellos autores que han trabajado básicamente sobre los desarrollos sociales. Bueno, la Escuela de Frankfurt básicamente ha estado centrada, digamos, en ese tipo de cuestiones. Estas teorías también han hecho que se piense en, como decíamos, hay nuevas técnicas, ¿no? También hay nuevas metodologías para pensar en la investigación. Entonces también las metodologías han sido repensadas a la luz de estas nuevas teorías que se construyen y a la luz de estos objetos nuevos que se definen. Y por lo tanto también en esto se piensa entonces también cuál es el lugar, digamos, de la epistemología, y también ahora, a partir de este nuevo escenario, comienzan nuevos desarrollos epistemológicos, muchos de ellos tratando de fundamentar nuevas teorías y metodologías en el campo de lo social. ¿Por qué? Porque no se puede pensar en forma fragmentaria. No podemos pensar el objeto, la teoría, el método y la epistemología como 4 componentes diferentes, sino como 4 componentes que en realidad hay que pensarlos en interacción. Y de hecho, por eso cuando uno de los autores más nombrados, que es Bourdieu, muchas veces lo que se conoce de Bourdieu es más bien su concepción de sociología y su teoría social, pero en realidad Bourdieu construye un objeto propio y lo nombra y lo trabaja de una determinada manera respecto a qué es lo social para él, muy diferente a como lo planteaba Durkheim respecto a que lo social son los hechos sociales o lo social hay que considerarlo como hecho. Lo toma en una dimensión totalmente diferente. Para eso postula una teoría social que la construye con una metodología de investigación específica, y esto le requiere fundamentos epistemológicos diferentes. Entonces, por lo general son autores que uno puede acceder a bibliografía en estas 3 dimensiones, ¿no? En la dimensión teórica, metodológica y epistemológica. Nosotros, por lo general, en la cátedra acudimos, en el caso de estos autores, más bien a su producción epistemológica, pero sin olvidar, ¿no?, la fuerte interacción que tienen estos componentes entre sí. Porque también la idea de dividir lo teórico de lo metodológico fue una idea también muy instalada en la escuela anglosajona, ¿no?, donde se planteaba que una cosa era la teoría y otra cosa era la metodología. Como si ellos postulaban una metodología única, esa metodología tenía que adaptarse a cualquier teoría, ¿no?, social o física o de la naturaleza que fuere. Bueno, acá también hay una ruptura en este sentido, ¿no?, y se empiezan a pensar esas cuestiones. Por eso también nosotros podemos empezar a pensar, bueno, ¿cuál sería entonces nuestro objeto de la psicopedagogía? ¿Cuáles serían nuestras teorías o conceptos? ¿Cuáles serían nuestras técnicas o métodos? ¿Y cuál sería nuestra epistemología, ¿no? De alguna manera esto como que esta línea también empieza a focalizar en la singularidad de cada una de ellas, pero pensándolas en estos puntos de articulación. Bueno, fíjense que en algunas exposiciones anteriores hablábamos de que en la escuela anglosajona el impacto que había tenido
en términos de la práctica psicopedagógica había sido el sostenimiento de un modelo de práctica psicopedagógica de carácter más bien de tipo reeducativo, ¿no? En este caso, fíjense que con los aportes de Freud y con todo este tipo de reconsideraciones acerca de lo que son los sujetos, lo que es la verdad, lo que es el conocimiento y demás, también se puede pensar en una psicopedagogía diferente y de hecho se asiste a partir de la década del 80, al menos en nuestro país, a lo que se llama la psicopedagogía clínica, ¿no? Donde también, digamos, se lo empieza a pensar al sujeto ya más en términos de estos sujetos, como un sujeto del inconsciente, un sujeto que no puede manejar, digamos, a voluntad las cosas que le suceden, que es producto de interpretaciones, de que ese sujeto tiene su propia verdad, ¿no? Y esto, digamos, lo vemos en términos de la clínica, que estos conceptos la van atravesando y van dando lugar a una nueva clínica, a una nueva psicopedagogía. Lo que esto todavía no ha tenido como gran impacto es en términos de investigación, ¿no? En términos de práctica psicopedagógica vemos que produce así algún tipo de movimiento. En términos de investigación, lo que al menos desde mi perspectiva observo es que los psicopedagogos sí insumimos mucho de estas nuevas corrientes sociológicas respecto a pensar lo social de esta manera, pero no hemos avanzado en construir algún tipo de recurso propio, ¿no? Genuino para el campo psicopedagógico, y me parece que en términos de investigación hay un avance muy lento, un poco desenfocado, si se quiere, y que me parece que habría que volver, ¿no?, a estos conceptos y así como, digamos, tuvo un impacto en las prácticas, dando lugar a un nuevo modelo de psicopedagogía. Tal vez tendríamos que pensar en qué medida puede contribuir a la investigación en psicopedagogía y empezar a establecer lazos con nuestra propia realidad de objeto, de método, de teoría, ¿no? Bien. Bueno, todo esto que hemos estado conversando, entonces, ha hecho que, bueno, qué ha pasado o qué pasa con lo epistemológico en este escenario actual. En este escenario actual hay varias opiniones respecto a lo que es lo epistemológico. Fíjense que en la escuela anglosajona había una sola posición respecto a lo que era, y el Círculo de Viena era el que determinaba estos criterios y era quien se saliese de ellos tenía que pagar sus consecuencias, digamos, ¿no? Ahora, en este escenario actual, en realidad hay distintas versiones, ¿eh? Tenemos desde aquellos que piensan, digamos, que hay una lenta modificación, hay como una especie de cambio, de metamorfosis en lo epistemológico. Hay otros que piensan que ha logrado en estos últimos tiempos el discurso epistemológico tener un estatuto más propio, más genuino, más definido, no tan desprendido de lo filosófico, porque lo epistemológico surge de lo filosófico, como que logró romper de alguna manera ciertos lazos con lo filosófico y ha podido construir cuestiones más genuinas, más propias también de su objeto, que en este caso son o los conocimientos científicos o las prácticas, depende de las perspectivas que se tomen. Un Rorty, que al igual que veíamos el otro día, un Quine, van a decir que en realidad la epistemología es un episodio de la cultura europea. Ellos, que son estadounidenses, dicen: nosotros no tenemos nada que ver con eso, y en realidad pensamos que habría que de alguna manera abandonar esta idea y pensar, reemplazar algunos van a decir a la epistemología en términos de la hermenéutica, y otros van a decir reemplazar la epistemología en términos de la psicología empírica, digamos, ¿no? Todas las corrientes más evolucionistas que veíamos el otro día, más biologistas, digamos, más de lo que sería la epistemología sí, de la vía más cognitiva, de la vía cognitiva. De Sousa no, de Sousa va a defender la idea de que la epistemología siga desarrollándose, porque dice que la epistemología tiene mucho por hacer todavía, y que no puede dejar solo a los científicos, porque para establecer esta reflexión
es interesante que haya un otro, ¿no? En este caso una epistemología que acompañe a los científicos en su trabajo, porque los científicos hacen su trabajo, digamos, buscan construir categorías y conceptos y producir ciencia, y el epistemólogo es quien debería ayudarlo a pensar qué está haciendo, cómo lo hace, desde qué lugar lo está haciendo, para que pueda mejorar, en todo caso, optimizar sus recursos y sus productos. Entonces dice, de Sousa va a decir que todavía la epistemología para él es muy relevante y que tiene mucho por hacer y desarrollar y aportar, ¿no? En esta misma dirección, Folari va a decir lo mismo y va a decir que, bueno, le va a asignar una función de acompañante reflexivo en una relación más bien de tipo horizontal, decíamos no vertical, donde la epistemología tiene que estar siempre al lado, acompañando a pensar a la ciencia, no diciéndole qué tiene que hacer, sino en todo caso interrogándolo, tirándole preguntas, poniéndolo en situación, digamos, para que pueda pensar lo que hace, ¿no? Bueno, vemos cómo nuevamente estos conceptos de interpretación, intérprete, sentidos, ¿no? Cómo empieza a tener lugar, digamos, en este tipo de producciones. En esta nueva modalidad de lo epistemológico, con esta nueva función, también, digamos, se piensa la epistemología atravesada también por elementos psicológicos, sociológicos, históricos, digamos, donde lo epistemológico, al igual que cualquier otra disciplina y que cualquier otra práctica, también considera, o en estos tiempos es bueno que incorpore, digamos, todas estas otras variables que de alguna manera tienen que ver con lo que decíamos en los tipos de epistemología, que son las de la sociología del conocimiento, ¿no? Que empiecen a tener un lugar también en estas producciones, en este caso reflexivas, ¿no? Porque la epistemología busca esto, digamos, básicamente reflexionar sobre lo que se hace, ¿no? Este nuevo escenario, estas nuevas maneras de pensar la ciencia, de pensar la epistemología, ha permitido, digamos, correrse también de esa idea de una epistemología general, establecida para todas las ciencias, y poder empezar a pensar en las epistemologías disciplinares, ¿no? De hecho, de Sousa piensa no para todas las ciencias, sino para las ciencias sociales. Un Bourdieu va a hacer lo mismo. Y bueno, y vamos a ir viendo cómo hasta un Bachelard que viene del campo de la física piensa en torno a sus propias especificidades, ¿no? Bueno, esto es lo que de alguna manera nos anima a pensar a nosotros, bueno, qué es la psicopedagogía y, bueno, en qué medida es posible desarrollar una epistemología disciplinar. Por eso estamos un poco en este esfuerzo, en este desafío, digamos, de poder producir reflexiones y lograr ciertas orientaciones que nos permitan pensar nuestras propias realidades, nuestras propias limitaciones, para poder, digamos, avanzar en la construcción no solo de prácticas profesionales, sino también de prácticas científicas. Bueno, un poco esto es lo que tengo para compartir hoy con ustedes. Fíjense que en realidad ha sido, digamos, esto ya nos ingresa en un lenguaje totalmente distinto al que veníamos trabajando anteriormente. Y bueno, y vamos a seguir las semanas siguientes con las dos escuelas que van a seguir de alguna manera desarrollando, profundizando e incorporando nuevos conceptos, pero siempre bajo estas líneas de pensamiento, ¿no? De esta forma de pensar la epistemología, la ciencia y demás. Bueno, nos vemos la próxima y ya, si Dios quiere, será en forma presencial. Hasta luego.